Creo que muchos de ustedes luchan con esto de, mi familia no cree, mis amigos no creen, yo no quiero perder a mis amigos, yo no quiero perder a mi familia, pero no sé muy bien cómo evangelizar. Llegando al punto en donde estoy hoy, tengo algunas conclusiones de lo que yo hubiese querido que me enseñaran antes para acompañar a otros, y espero que si ustedes están en esta lucha, pues también les sirva a ustedes, y si se han equivocado, que también puedan reconocer con nombre propio cuáles han sido esas equivocaciones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Esto es Somos Suyos, yo soy Mapi Aldana y hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Yo tengo 3 puntos que yo he sacado y espero que a ustedes les ayude. Primero es ¿a quién llama Dios? Esto de convertir a otros o más bien anunciarles la buena noticia del evangelio, y es ubicarme no solo en mi llamado, sino en dónde estoy yo y cómo me está llamando a mí en este momento de la vida, anunciarle a este hermano en particular, ¿no? Entonces, lo primero es ¿a quién llama? Es muy importante al hacernos esta primera pregunta, y precisamente a nosotros se nos olvida quiénes somos. La experiencia espiritual pareciera que presupone una sanación integral de la historia, de la vida, de los traumas, de las heridas emocionales, y no es así. Desafortunadamente, nosotros podemos tener un encuentro con Jesús en un retiro, en un grupo de oración, en una experiencia personal con Dios, leyendo la escritura. No sé cómo haya sido tu encuentro con Dios, pero claro, es tan fuerte que nubla el juicio y nubla la razón, que es como borrón y cuenta nueva, y nada de lo que yo hice ahora importa, y nada de lo que yo tengo que sanar importa, y nada de los traumas que yo viví y que ocasioné en otros los debo sanar, sino que me debo dedicar simplemente a predicar en el evangelio, a rezar, a ir a misa, y dejamos de lado todo este trabajo interior que cada uno de nosotros tiene que hacer. La conversión espiritual o el encuentro con Dios no siempre presupone que estamos listos para predicarle a otros. Cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿quién soy? Tu identidad no descansa en lo que tú haces, por más bueno que sea. Tu identidad no descansa en cuántos rosarios hagas, cuántas misas vayas, cuántos apostolados tengas. Tu identidad descansa en Dios que te creó y en el valor con el que Él te creó, que es infinito. Hijo amado de Dios, hija amada de Dios, sin importar lo que tú hagas. Y eso lo decimos con mucha facilidad, pero no lo hemos interiorizado. Y eso es lo que más nos cuesta. ¿Por qué? Porque cuando yo siento que las cosas buenas son las que me dan un buen valor o las que me dicen que yo soy valioso, pues yo voy a usar las cosas de Dios en vez de servir a la causa de Dios. Y eso es un problema cuando queremos evangelizar a otros. ¿Por qué? Porque convertimos la evangelización en el fundamento de nuestro valor. Sentimos que ahora mi misión en la vida y lo que a mí me va a dar valor es corregir a todo el mundo y salvar a todo el mundo y convertir a todo el mundo. Eso es falso. Tú no salvas a nadie, tú no sanas a nadie, tú no vas a convertir a nadie. Mucho menos si tú estás pensando que ahí descansa tu valor personal. ¿Quién soy yo? Y yo sé quién soy, yo sé cuánto valgo, independientemente de si yo le hablo a esta persona o no, independientemente de si yo acepto este apostolado o no, independientemente de si yo hablo con este amigo o no. Si la pregunta de quién soy y es ¿a quién está llamando Dios? Pues me está llamando a mí, María Paula Aldana, y tú lo puedes decir con nombre propio. ¿A quién está llamando Dios a ser luz del mundo y sal de la tierra? A mí, María Paula Aldana. La segunda pregunta del ¿dónde estoy yo en mi vida? Es ¿dónde estoy yo interiormente? ¿Dónde estoy hoy yo? Porque la respuesta va a determinar cómo es tu enfoque a la hora de evangelizar a otros, sea tu familia o sea tus amigos. ¿Desde qué lugar estoy yo evangelizando a otros? ¿Acabo de tener un encuentro con Dios? ¿Estoy desde un lugar de fervor? ¿Estoy desde un lugar de emoción y emotividad suprema? ¿Estoy apenas empezando mi camino en Dios? Si yo apenas estoy empezando, yo no tengo cómo enseñar a otros. Y yo no digo que no estés llamado a dar testimonio, yo no digo que no puedas corregir a otros, lo que digo es que también hay que ser un poquito coherentes con el proceso que el Señor lleva con cada uno. Una persona que acaba de entrar a primer semestre de la universidad no puede ser profesor de maestría, no puede. No significa que no le pueda enseñar a otros de lo que está aprendiendo. No significa que no pueda compartir con otros lo que está aprendiendo en sus clases de primer semestre. Claro que puede, pero no va a ser la persona que el dueño de la universidad va a escoger para dictar las clases de cátedra. Y muchas veces tenemos la dificultad de ser humildes y de reconocer que no nos las sabemos todas. Porque apenas hiciste un retiro de Emaús, porque apenas hiciste un retiro de conversión en Lazos de Amor Mariano, porque apenas entraste a San Lorenzo, porque apenas, estás en pasos iniciales. Otra pregunta importante, ¿dónde estoy yo en mi vida hoy? Qué lindo que tú te des cuenta que esta experiencia que tú estás teniendo fuerte e importante será el fundamento de toda
el resto de tu vida cristiana. ¿Qué es lo que nos recuerda el Señor en el Apocalipsis? Y se lo dice a esta iglesia que ama tanto. Y le dice, veo todas tus obras y veo todo lo que haces y veo todo lo que has logrado convertir a otros, pero te olvidaste del amor primero. Si tú te pasas la etapa del amor primero, corrigiendo a todo el mundo y dándole cátedra a todo el mundo, de pronto te vas a distraer de gozarte esa experiencia en el amor, de disfrutártela al máximo, de dejarte amar. Porque al final, solo aquellos que se dejan amar pueden inspirar a otros a dejarse amar también. La experiencia de Jesucristo no se resume en un retiro de conversión de un fin de semana, ni en 6 meses de devoción, y yo no estoy diciendo que eso no sea importante. Estoy diciendo que valorar esa experiencia que va a ser lo que te dé fuerza el resto de tu caminar, cuando estés en crisis, cuando estés en desierto, cuando ya no quieras seguir al Señor, porque van a llegar esos momentos, y van a llegar momentos en donde no todo se sienta tan lindo, y van a llegar momentos donde tengas dudas, preguntas y ganas de tirar la toalla y de devolverte al mundo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Los liberó, los sacó de la esclavitud y llegaron a un punto de decir, ojalá pudiéramos devolvernos a Egipto. Quisiera devolverme a Egipto y comer la carne que comí hasta hastiarme. En los momentos de fervor y en tu conversión inicial tú piensas que eso nunca te va a pasar. Y ves con malos ojos a aquellos que en su camino de fe están dudando y están teniendo tentaciones y están teniendo crisis, porque tú lo estás viendo desde el lente del enamoramiento. Pero, qué lindo, y yo creo que yo me perdí mucho de eso también. Hoy en día yo miro atrás y yo digo, en vez de estar criticando a los demás y queriendo convertir a todo el mundo, me hubiera gustado aprovechar más ese fervor inicial. Dejarme enamorar por Jesucristo. Más, no porque no lo haya hecho, sino porque, me faltó. Y me hubiera gustado disfrutarlo más para mí, con serenidad y con gozo, antes de imponerme una cosa que el Señor no me estaba exigiendo en ese momento. Jesús me invitó a dejarme amar. Y si yo hubiese aprovechado eso y si hubiese escuchado eso, creo que no solamente habría podido recibir mayores gracias o me habría dispuesto a recibir mayores gracias, sino que no hubiera sido un obstáculo para el camino espiritual de aquellos a quienes yo amo. Porque eso fue lo que hice. Me convertí en un obstáculo para el encuentro de mis hermanos con Jesús, para el encuentro de mis papás con Jesús. En vez de cooperar a que Jesús los llamara, puse un obstáculo entre mi familia y Dios, entre mis amigos y Dios. Y la última pregunta es, ¿dónde estoy yo hoy emocionalmente? Cuando el momento interior en el que yo estoy va a ser un obstáculo para que los demás vean a Jesús en mí, mi evangelización se va a limitar a guardar silencio. Y yo creo que eso también nos enseña muchísimo, a que yo tengo que aprender a conocerme a mí, aquí, adentro. Ejemplo, entonces, yo quiero hablarle a mi esposo de Dios. Es que mi esposo no cree, que es lo que a mí más me llega acá. Mi mejor amiga no cree, nos pasa a todos, ¿no? Creo que todos conocemos a una persona. Si tú hoy estás de mal genio, si tú hoy estás triste, o si tú hoy estás, no sé, enojado con Dios porque te puede pasar, no vayas con ese estado de ánimo o en ese estado interior a hablarle a tu esposo de Dios, porque probablemente en algún punto va a salir demasiado de ti y no del Señor. No estás en un instante en que puedas dejarte usar por el Señor, sino que muy probablemente puedes usar a Dios para desquitarte con el otro. Es que si veo, usted nunca va a misa, es que usted me ataca, es que no sé qué. Wow. ¿En qué momento anunciar a Jesús se convirtió en una charla de cantaleta? Y se nos puede convertir en eso, si yo no me conozco a mí mismo y si yo no sé de dónde estoy parado. Para la otra persona, simplemente va a ser una relación que no quiera volver a tocar. Si se va a convertir en una pelea cada vez que tú me hables de Dios, ¿qué va a recibir el otro? Siempre hablar de Dios es un problema. Siempre hablar de Dios va a ser un conflicto entre nosotros. Entonces yo no quiero hablar de Dios contigo. Y eso es un problema, hermanos. Y aquí donde yo ¿estoy capacitado para hablar de esto? ¿O simplemente hoy el Señor me pide escuchar al otro? Orar por el otro, darme un tiempo, decirle, hey, de esto que me estás hablando no sé, pero quiero escucharte, quiero que lo hablemos, dame chance y lo hablamos después, ¿no? Si la primera pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿quién soy? ¿Quién soy yo para juzgar al otro? Yo sé que ustedes han escuchado esto muchas veces, pero va a sonar duro lo que voy a decir. Pero lo voy a decir con todo el amor que puedo. Para mis hermanos que he visto por ahí que corrigen a otros y que evangelizan a otros y demás. A veces nosotros confundimos la radicalidad de seguir a Jesucristo. A veces confundimos el deseo de seguir a Dios de forma radical y total con creernos que somos el parámetro de moralidad para los demás. Y a veces cuando queremos enseñarles a los demás a seguir a Dios con todo el alma y queremos pararnos sobre la verdad y decir, esta es la verdad y este es el camino, la gran mayoría de las veces, cuando no lo hacemos desde el lugar correcto y cuando no nos conocemos a nosotros mismos y cuando no nos damos cuenta de que nosotros no somos nadie para juzgar a los demás, nos subimos en un pedestal de autoridad moral para los demás. Y de yo siempre estoy en lo correcto y tú estás equivocado. Y esto, a mí personalmente me ha alejado de personas que sé que con buena intención querían predicarme el evangelio, pero
verlos desde abajo y ver cómo sentir que me están mostrando un parámetro de moralidad que depende de ellos, me aleja. A mí, María Paula Aldana. Ese tipo de predicación a mí no me gusta, ese tipo de predicación a mí no me llega, ese tipo de predicación a mí no me lleva a Jesucristo. Y lo he visto en muchos círculos católicos. Y cuando se han acercado, sobre todo en mis primeros años intentando acercarme al Señor, esa soberbia espiritual de creer que somos los que le tenemos que decir a los demás todo lo que tienen que hacer y lo que no. Y la soberbia espiritual de creer que yo soy quien para decirle al otro cuál es la voluntad de Dios concreta en su vida. No hagas esto, no te arrodilles, no te levantes, ponte mantilla, no te la pongas, no bailes, sí bailes, no comas, no tomes, no. Perdón, pero eso no acerca a nadie al Señor. Y si nuestra intención es llevar a otros a Jesucristo, pues también pregúntate eso. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar al otro primero? A mí a veces se me olvidaba todo lo que yo había hecho para ofender a Dios y toda mi vida de pecado a la hora de corregir a otros. Porque yo ya me había situado en un pedestal de la convertida, la que ahora sí sigue al Señor con todo el corazón, la que ahora tiene un apostolado y dejó todo para irse al convento, entonces ahora yo sí soy autoridad moral para corregir a otros. Falso. Y cuando yo recuerdo todo lo que hice y sobre todo mi pecado actual, o sea, la fuerza de Dios me bajó de ese pedestal. Y recordé quién era yo. Y corregir al otro desde ahí es mucho más libre y es lleno de amor. Claro, porque lo primero que yo le puedo decir al otro es, ¿sabes qué? Te entiendo, yo estuve ahí. Y es, yo puedo ver el pecado, la grosería del otro, la mala actitud del otro, las malas decisiones del otro y recordar quién soy yo. Y decirle, te entiendo. O sea, te entiendo, yo he estado ahí. Yo he estado enojada, yo he estado triste, yo he estado en pecado y amando el pecado. O sea, yo te entiendo. Y eso me sitúa en un lugar mucho más humilde y verdadero para poder hablar con el otro. Y la siguiente pregunta a mí me ayudó mucho. ¿Quién soy en la vida del otro? Importante. ¿Y quién quiero ser en la vida del otro? Si yo me hubiera hecho esas dos preguntas, yo creo que yo me hubiera ahorrado muchos errores a la hora de anunciar a Jesucristo, sobre todo entre mi familia y entre mis amigos. Por ejemplo, cuando yo quería corregir a mi papá, por ejemplo, o quería corregir a mis hermanos, a mí se me olvidó preguntarme yo quién era para ellos. Me hubiera gustado sentarme primero y preguntarme quién soy yo para mi papá, por ejemplo. Yo no soy la juez de mi papá. Yo no soy la mamá de mis papás. Mi papá no necesita una hija que lo trate así, aunque tenga toda la buena intención de corregirlo. Yo soy la hermana mayor de mi hermano. ¿Qué es lo que espera uno de una hermana mayor? Que te guíe, que te acoja, que te escuche, que te abrace. Yo no me senté a hacer esas preguntas. Pero hoy en día sí me he podido hacer otra pregunta que también ayuda. Y es, ¿quién quiero ser yo para esta persona? Porque si tú sabes quién quieres ser para el otro, te vas a esforzar mucho más en ser esa persona para luego desde ahí poderlo acompañar y aconsejar en su camino espiritual, ¿no? Por ejemplo, yo me di cuenta de que yo no quería ser la hermana mayor que mis hermanos habían tenido. Yo no había sido la cómplice. Yo no era un lugar seguro donde ellos cuando tuvieran un problema vinieran a contármelo. Yo no era el lugar seguro donde mi hermano podía cometer un error gravísimo, un pecado grave y venir a buscarme y decir, la embarré, ayúdame, dame un consejo. Yo no era ese lugar para ellos, pero lo quiero ser. Quiero ser alguien que les refleje lo que ellos no quieren oír. De pronto no lo quieren oír directamente, pero de pronto se los puedo mostrar y no volví a hablarles de nada. Si me abrían una puertica, si me preguntaban, y en momentos muy concretos de la vida lo han hecho, cuando mi hermano menor tuvo esa puertica y me dijo, hey, necesito ayuda con esto, quiero hacer un retiro, entré. Cuando mi papá alguna vez me preguntó algo y me dijo, mira, estoy teniendo esta experiencia, tengo esta duda, con Dios voy a acercarme, entré. Y de vez en cuando lo invitaba, hey, vamos a misa, mira, te está pasando esto, haz el rosario, de pronto te ayuda. Y con mi mamá también, solo cuando ella estuvo lista, pues me permití empezar a hablarle del Señor. Pero por un momento yo cerré la puerta y dije, quiero ser esa hija y quiero ser esa hermana. Y me falta mucho, ¿saben? Me falta muchísimo, pero esa es mi lucha. En vez de hablarles todo el tiempo de Jesús, es mostrarles a Jesús. ¿Quién soy yo para esta persona hoy? O sea, ¿ellos necesitan de mí esto o no? Y si les voy a hablar y si los voy a corregir, ¿cómo debería hacerlo? Siendo quien yo soy para el otro. O sea, si yo soy el esposo, si yo soy su esposa, ¿cómo necesita ella que su esposo la corrija? ¿Cómo necesita él que su esposa lo ame y le muestre a Jesús? Tienes que asumir el rol que tienes en la vida del otro y desde ahí, pues corregir y ayudar, ¿no? ¿Y quién quieres ser para el otro? La segunda pregunta es, ¿a qué me ha llamado? ¿A qué me llamó Dios? A amar. Y todo lo que yo haga, el corregir al otro, el escuchar al otro, el aconsejar al otro, el celebrarle las decisiones al otro, debe ser un signo de ese amor. ¿Cuál es el mandamiento? Juan 15:12. Este es mi mandamiento,
que se amen los unos a los otros como yo. Tu parámetro a la hora de hablarle a tus amigos y hablarle a tus familiares de Dios debe ser cómo lo hizo Jesús contigo. Y eso se nos olvida un montón. Y es verdad que Jesús nos exige un cambio de vida, pero ¿cómo te llamó a ti Jesús? Cuando tú tuviste este encuentro con Dios, ¿a ti te llamó a las patadas? ¿Te llamó restregándote tu pecado en la cara? No. De hecho, pues yo no sé cómo fue tu experiencia de Dios, pero si fue con el mismo Dios que yo conocí, a mí antes de anunciarme a lo que me había llamado y de denunciarme el pecado, lo primero que Jesús hizo conmigo fue hacerme sentir amada. O sea, lo primero que yo experimenté de Jesucristo fue te estaba esperando, te amo. Y quiero que conozcas este amor tan grande que yo te tengo. Porque solo cuando tú te sabes amado, tú estás con un corazón más dispuesto a dejarse corregir. Porque ya sé que el que me está diciendo, mira, te estás equivocando, mira, llevas no sé cuántos años en pecado mortal y estás eligiendo la condenación y yo no quiero esto para ti. Yo no voy a recibir eso bien si yo no sé que el que me lo dice me está amando y me ama profundamente. Entonces el amor tiene un orden. Y si yo estoy llamada a corregir a mi papá, a corregir a mi mamá, a corregir a mis hermanos, a corregir a mi esposo, a corregir a mis amigos y a anunciarles a Jesús, yo tengo que recordar que a lo que me está llamando es amarles y a anunciárselos como Él lo ha hecho con nosotros. Ama y haz lo que quieras, dice. Si callas, calla con amor. Si gritas, grita con amor. Si corriges, corrige con amor. Si perdonas, perdona con amor. Pero ten en cuenta que cada relación que tú tienes con otra persona es un mundo aparte. Y cada persona es un caso aparte. Dios a ti te llama a amarlos a todos, pero no a todos igual. ¿Cómo? Y esa es una pregunta importantísima. ¿Cómo necesita esta persona que yo la ame hoy? Porque tú tienes que aprender a leer la situación. Si tú tienes a una persona que está triste, que está deprimida, que por primera vez en la vida está buscando ayuda y te está diciendo, no sé qué hacer, por favor aconséjame, tú no le vas a entrar con un discurso moral de por qué se va a condenar. ¿Cómo necesita tu hijo ser amado hoy? A veces tu hijo necesitará ser amado con límites. Ponerle límites a los hijos es un acto de amor, con seriedad. A veces habrá que ser fuertes, incluso alzar la voz, como dice San Agustín. Si alzas la voz, hazlo con amor, no con insultos, no con ofensas, no queriéndote desquitar, con firmeza. Porque esta es la forma en cómo el amor me exige amarlo hoy. Porque hoy está desviado, porque hoy está rebelde, porque hoy quiere hacer lo que quiere, y amarlo implicará ponerle límites. Pero otras veces el amor que mi hijo necesita es que yo simplemente lo escuche. Él no quiere que yo le dé una cátedra. Él necesita que yo pueda ser un lugar seguro para él. Y si cada vez que me dice algo yo le respondo con una cantaleta o me victimizo en todo lo que yo estoy haciendo para él y no le doy un espacio seguro, pues mi hijo nunca va a venir a mí. O si yo por el contrario le digo a mi hijo que haga lo que quiere para no ofenderlo y para no meterle a Jesús a la fuerza y nunca opino de nada de lo que hace, pues de pronto tu hijo no necesita ser amado ahí. Pero es el Señor el que te va a indicar y ayudarte a leer cada situación y cada contexto de cómo necesita esta persona ser amada. A veces nuestros esposos necesitan ser amados con firmeza y decir así no, y esto no te va a hacer feliz, y esto no te lo va a permitir en nuestro matrimonio. Eso es un acto de amor. Pero otras veces el otro necesitará que se le ame desde la oración, porque no está en un lugar en donde pueda recibir tu corrección verbal. Entonces me dedicaré a hacer ayuno por esa persona. Uy, porque qué fácil es darle una cantaleta al otro, pero sacrificarme por el otro en silencio, de pronto no. Voy a hacer un ayuno, voy a hacer un rosario todos los días, voy a ofrecer mis eucaristías en silencio. Yo les comparto que yo hace unos años tuve una pelea muy fuerte con uno de mis mejores amigos, porque antes, en nuestra vida pasada, nos drogábamos juntos. Y él no entendía por qué no podemos seguir viajando juntos y drogarnos. Pero en su momento fue conmigo esto no. Y si conmigo esto no y tú no lo puedes respetar, entonces no quieres ser mi amigo. Esa fue mi forma de amarlo en ese momento concreto. Entonces, hazte esa pregunta. ¿Cómo necesita ser amado el otro? Y si estamos hablando del otro, pregúntate también, pues, ¿dónde está el otro? Hermanos, se nos olvida que tenemos que aprender a respetar los tiempos que Dios tiene con cada persona. De hecho, San Pablo lo dice, ¿no? Padres, no exasperen a sus hijos. Lo dice San Pablo. Dejen de darles cantaleta y dejen de exigirles el grado máximo de virtud y de santidad a personas que ni siquiera han tenido un encuentro con el Señor. O sea, les estamos exigiendo que hagan, que recen, que vayan a misa, que se comporten como los más santos, cuando estas personas ni siquiera se han sentido amadas por Dios una sola vez en su vida. San Francisco lo dice, ayúdame a no ser comprendido, a no querer ser comprendido, sino a comprender.
Cuando hay que decir las cosas hay que decirlas, y cuando hay que anunciar la verdad hay que hacerlo. Y tampoco podemos ver que el otro literalmente se está condenando a una vida infeliz y probablemente condenando eternamente y nosotros quedarnos callados. No, a veces hay que hacerlo y hay veces hay que alzar la voz y hay veces hay que decirle, mira, perdóname, pero creo que esto no te está haciendo bien y yo no puedo seguir viendo cómo te haces daño y quedarme callada. Fray Nelson Medina me enseñó eso. Él me decía, remoja las conversaciones en oración, órala por ahí 3 días antes. Si puedes, 8 días antes. Ofrece varios rosarios, ofrece tu comunión. Y cuando logres hablar con esa persona, decirle, mira, yo no soy quien para juzgarte, yo no quiero decirte lo que debes hacer o no, pero te amo. Esto que estás haciendo te está haciendo daño y yo nunca voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo te equivocas. Y cuando vivas las consecuencias de esto, ya no podrás decir que nadie te dijo o que nadie te amó lo suficiente para advertirte. Ahora, si estás hablando de tus hijos chiquitos, claro, lo debes hacer con amor y lo debes hacer con cuidado y lo debes hacer con caridad, pero tú sigues siendo autoridad. A tus hijos no les preguntas, sobre todo a tus hijos menores de edad, no les preguntas si quieren, si les gusta, si les parece bien. No, guiarlos, mostrárselo con el ejemplo. En mi familia, esto no es una opción. Entonces, en esta familia vamos a misa. Y quiero ayudarte a entenderlo y quiero acompañarte a tener este encuentro con el Señor, pero esto no es negociable. Hermanos, las relaciones son complicadas. Y por eso decir que todo es igual y que hay que hacer lo mismo con todo el mundo, pues no es real. ¿Por qué? No solo son complicadas, sino que son muy diferentes. La personalidad de los demás también es compleja. Somos seres complejos. Y el único que nos puede ayudar a enfrentar esta complejidad en las relaciones mientras lo anunciamos es el Señor. Yo he estado en situaciones con personas que admiro mucho, pero que cuando me lo dicen desde tú estás mal y yo estoy bien, yo no siento que me estén corrigiendo porque me aman. Y el corazón sabe cuando está siendo amado. Yo necesito que me corrijan, pero a mí me cuesta mucho recibir correcciones. Pero el corazón sabe cuando incluso una corrección viene desde un lugar de amor, en medio de correcciones muy duras. Mi director espiritual me ha dado correcciones duras, pero me lo ha dado desde un lugar de amor. Mi mejor amiga me dijo un día, no estás siendo una buena amiga. Eso me dolió, obviamente me dolió. Y mi primer impulso fue justificarme, excusarme y decirle porque ella tampoco era buena amiga o lo que sea. Y tienes toda la razón, perdóname. Voy a orarlo y luego hablamos. He estado en relaciones de amistad con personas de fe, en donde yo sentía que todo el tiempo se me corregía como por tener la razón. Tú te frustras de que tu esposo no cree. ¿Qué le has mostrado tú con tu vida que es creer? Si tu esposo no creyente lo que ve es una esposa que no es feliz, que no está alegre, que no sonríe, que no baila en las mañanas mientras hace el desayuno, que no canta, que no se arregla, que no... Como si seguir a Jesús fuera un tedio y tú todo el tiempo tienes mala cara y todo el tiempo estás de mal genio y llegas de misa con el rosario en mano a gritar a todo el mundo o a ser grosero con los demás o a decirle sus deberes de mala manera. Si tú no lo abrazas, si tú no lo acoges, si tú no lo escuchas, si tú todo el tiempo le estás dando cantaleta, pues ¿qué va a querer ese esposo tuyo seguir a Jesús? O sea, perdón. Esposas, si tú llegas y ya ni siquiera quieres hacer el amor con él, porque para ti todo se volvió pecado, ¿qué clase de Jesucristo le estás mostrando tú? O sea, ¿cómo puedes luego decirle, ¿cómo así que no quieres ser cristiano? Pues, ¿tú qué esperabas? Yo dejé de arreglarme, dejé de cuidar mi apariencia física, me la pasaba de mal genio, grosera con los demás, encerrada en un santísimo, pero sin reflejarles lo que el santísimo estaba haciendo en mí, y todas las conversaciones que tenía con mi familia eran para criticarlos o para juzgarlos. Y luego yo me pregunto, ¿por qué no quieren seguir a Jesús? O sea, difícil. ¿Tus hijos ven papás alegres, amorosos, caritativos? Primero, escucha al otro. ¿Tú te das el trabajo de escuchar a otros? ¿O lo primero que tú haces es querer hablar? Y apenas te pone una situación o ves algo, tienes tu lista de todos los errores que está cometiendo. Lo que el otro necesita es encontrar en ti un lugar seguro para hacer preguntas y para contarle lo que está mal en su vida. Claro que no, pecado es pecado y lo sabemos. Y el infierno existe y eso no va a cambiar. Pero la manera como yo invito al otro sí cambia muchísimo cuando a mí me preocupa la historia del otro. Tus amigos, tu familia, las personas a las que tú quieres acompañar, aconsejar, encuentran en ti un lugar seguro. No un lugar de alcahuetería, no un lugar donde tú les vas a aplaudir todo lo que hacen y te vas a quedar por siempre callado frente a lo que ellos hacen. No, un lugar donde saben que van a encontrar a alguien que les va a decir la verdad, aunque duela, pero se las dirá con amor. Un lugar donde saben que serán escuchados. Un lugar donde saben que a pesar de cometer los peores errores, siempre pueden volver, porque así es Dios. Dios es aquel que siempre nos recibe, incluso cuando hemos cometido los peores errores.
Qué lindo que nosotros podamos trabajar por ser ese lugar para otros, donde anunciamos la verdad, donde nos interesamos por el otro, donde muchas veces podemos simplemente escuchar, donde otras veces alzaremos la voz y les diremos esto no está bien, o esto conmigo no, o esto en esta casa no, esto en este matrimonio no, esto en esta familia no. Hermanos que oran, hermanos que hacen el rosario todos los días, hermanos que van a misa todos los días, hermanos líderes de movimientos, dejemos de creer que conocemos la voluntad de Dios concreta para cada persona. Lo único que nosotros tenemos por cierto de la voluntad de Dios es que Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Qué irresponsabilidad es creer que no la sabemos todas. Porque tú no sabes lo que tu voz puede ser para la vida de otra persona. Y es que lo he tenido que escuchar muchas veces en círculos religiosos. ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama manipulación de conciencia. Y es hacer que los demás hagan cosas en su vida, con su vocación, con su futuro, con su dinero, con su trabajo, con su educación, para cumplir una idea de lo que tú crees que es la voluntad de Dios. Y aplica para tu esposo, aplica para tus hijos. Creo que lo más responsable es sentarnos con esta persona y escucharla. Y hacerle preguntas. Yo no sé qué es lo que Dios quiera para ti en este caso, pero vamos a orar juntos. Eso requiere más esfuerzo, porque no es algo de lo que te puedas librar con un consejito, con unas palabras rápidas de vidente. Yo te acompaño a que juntos le preguntemos a Dios qué quiere de ti. Y te acompaño a hacerle esas preguntas y te acompaño a reconocer las respuestas de Dios en tu vida. Y te acompaño a tomar decisiones y te acompaño a asumir las consecuencias de esas decisiones. Y cuando en esas decisiones te equivoques, aún buscando la voluntad de Dios, estaré ahí para levantarte. Uy, qué peligroso es usar la fe para creernos los sabios. Es una labor, es un arte divino. Y es un arte divino porque el que nos ha enseñado cómo se hace es Jesús. Jesús no a todos los curó igual. Jesús no a todos los trató igual. A todos los trató con amor, sí. Con todos fue misericordioso, sí. Igual de misericordioso fue con sus apóstoles que con los ciegos, que con los paganos, que con los fariseos. Les tenía el mismo amor y era el mismo corazón misericordioso el que se acercaba, pero no a todos se acercó de la misma manera. Nunca hables con alguien si no has invitado primero al Señor. Nunca corrijas a alguien, a tu esposo, a tus hijos, si no has primero llamado al Señor a esa conversación. No lo hagas si tú no estás bien espiritualmente. Y yo no estoy diciendo que tengamos que ser santos para hablarle de Dios a otros. Claro que no, si no nadie hablaría. Yo la primera no estaría aquí sentada, pero sin el Señor yo no puedo hacer nada. Me llevaría a mí misma, diría palabras que no van con la fuerza necesaria, con la unción necesaria. Y sé que parece tonto, pero vida sacramental, vida de oración, relación interior, ¿saben? Como intimidad con Jesucristo. Y ayudar a otros cansa, y estar ahí para los demás cansa. Y solamente abriendo el oído a tu esposo divino tú vas a poder escuchar cuando te diga, esta relación no te conviene, es mejor dar un paso atrás. Esta persona no la quiero en tu vida, vamos a orar por él, vamos a orar por ella, pero hay que alejarte de esta amistad. En otros casos te dirá, hay que perseverar en esta amistad, porque esta persona te necesita y puedes ayudarle más adelante. El Señor quiere que tú le ayudes a acercar a todos al Padre. Y muchas veces tú y yo nos convertimos en obstáculos para el encuentro de los demás con Dios, aún con las mejores intenciones. ¿Cuántos de nuestros hermanos dicen no creer porque tú y yo somos mal testimonio? En muchos casos es una excusa que la gente usa. Es que en la iglesia no hay gente perfecta, entonces yo no creo. Pues gente perfecta no van a encontrar nunca. Pero ¿cuántos de nuestros hijos no dicen yo no creo porque mi mamá iba a misa todos los días, rezaba el rosario todos los días y era grosera, egoísta, apática, hablaba mal de todo el mundo, trataba mal a mi papá, gritaba en la casa? Oigan, cuando yo vivo para mí misma, cuando yo rezo sin abrir el corazón, cuando yo voy a misa por ir, cuando yo hago el rosario por hacerlo, pero no estoy escuchando a Jesús aquí adentro, la embarro. Porque me llevo a mí misma, porque sigo las mociones de mi temperamento, porque sigo las tendencias de mi carácter, porque hago mi voluntad. La mayor herramienta de conversión para mi familia y para mis hermanos y para mi apostolado es mi coherencia de vida, que yo sea fiel a Jesucristo. Y solamente abriendo el oído y teniendo una relación con Jesús yo puedo escucharlo. Y eso va a requerir mucho más sacrificio y mucho más esfuerzo para que tú tengas esa relación de profunda comunión con el único que te puede ayudar a ser eficaz en tu predicación y a corregir cuando hay que corregir y a callar cuando hay que callar. Ya me alargué demasiado. Les pido disculpas. Suscríbanse al canal. Eso me ayuda enormemente. Denle like, comenten, compartan, activen la campanita de notificaciones. Compártanselo a otras personas, nos ayuda muchísimo en el canal cada vez que lo hacen, de verdad. La idea es poder mover mucho más YouTube. Recuerden que dejándonos enamorar por el Señor,
y buscando amar a los demás cuando los vamos a llevar a Dios, renunciando a querer convertir a todo el mundo, trabajando más bien en convertirnos nosotros y en llevar a los demás al Señor con el ejemplo y con palabras y actos sinceros de amor, somos suyos.